Algo fundamental de un programa es guardar datos, poder almacenarlos. ¿Cómo hago en JavaScript? Para declarar una variable, lo que tengo que hacer es escribir un operador, que puede ser var, let o const, un espacio y escribir el nombre que le quiero poner a esa variable. Voy a finalizar con punto y coma, que es para cerrar la sentencia. Es opcional, pero yo lo voy a usar siempre. Entonces voy a poner, por ejemplo, el operador var. Después un nombre, puede ser un número, puede ser nombre porque quiero almacenar un texto y lo termino en mi caso con punto y coma. Una vez declarada, podemos asignar un valor a la variable con el operador igual. Entonces, por ejemplo, le voy a poner el texto Juan y cierro con punto y coma. Estos espacios no son necesarios, pero es más fácil visualizarlo y por lo tanto los voy a poner también siempre que lo recuerde. En este caso sí es obligatorio el espacio porque si no me lo toma todo junto. Pero en este caso, que es la asignación, no. Además, como el tipo de dato es un texto, voy a ponerlo entre comillas. Hay tres tipos de comillas, después las vamos a ver, por ahora usamos estas. Declarar y asignar un valor son dos cosas distintas, pero podemos combinarlas en un paso. Por ejemplo, var. Entonces, esta parte fue la declaración de la variable y esta parte la asignación. Es usual utilizar camel case para nombrar las variables. Podemos darle muchos tipos de valores a las variables. Acá tenemos algunas. Pueden ser number, que es para todos los tipos de número, no hace distinción entre enteros y con decimales. Un string, que es una cadena de texto. Un booleano, que puede ser true o false. Null y undefined son formas de que JavaScript entienda que la variable está vacía. Los punteros son direcciones o mapas a tipos de datos más complejos. O sea, no guardamos el dato que vamos a tratar, sino que guardamos la dirección de donde se encuentra. Igualmente la dirección es un tipo de dato y es de lo que estamos hablando acá, el puntero. ¿Sí? Pero no es algo que vayamos a utilizar en sí, porque es una dirección solamente. No es el dato que nos importa. Pronto vamos a ver por qué es que existen. Algunos ejemplos de punteros pueden ser estos que están acá. Tenemos los arrays, que son un conjunto de datos que se supone que tienen una relación. Sirven para hacer recorridos más fácilmente. Un ejemplo puede ser que tengamos un array de alumnos. Se pueden agrupar en un array para poder recorrerlos y aplicarles a todos las mismas funciones. Por eso es que en general vamos a meter las cosas dentro de arrays. Ahora también tenemos los objetos. Son una agrupación de variables que sentimos que tienen algo que ver. Por ejemplo, los datos de cada alumno. Si tienen un nombre, van a tener un apellido, van a tener notas. Esas notas, supongamos que fueron varias a lo largo del año, pueden estar en un array, porque puede ser la colección de todas las notas, para después, no sé, sumarlas o cosas así. Es mejor tal vez ponerlas en un array que tenerlas todas sueltas en distintas, nota 1, nota 2, nota 3. No, lo agrupamos todo en un array que se pueda recorrer más fácilmente cuando tengamos que operar. También podemos tener en el objeto alumno la edad, las materias en las que se inscribió, que también puede ser un array, todas las materias en las que se inscribió, pero todo en un conjunto es un objeto, ¿sí? Todo eso pertenece al mismo alumno, entonces por eso es que se crean los objetos. Como cada alumno es único, necesito igualmente ponerle un único nombre de variable a cada alumno. Pronto vamos a ver cómo es que juega esto de ponerle un nombre al objeto y dónde se está guardando. Lo importante es que todos sus datos están agrupados en un mismo nombre. Después tenemos las funciones que también se van a almacenar en memoria y se trabajan con punteros. Y otro tipo de datos que no nos interesan, no los vamos a ver.
Ahora veamos un poco la consola, que nos va a servir mucho mientras desarrollemos una web. Para eso hacemos clic derecho en inspeccionar, se nos abre este apartado y vamos a consola. Vamos a escribir una operación matemática, por ejemplo así, o también con espacios. Ya nos está prediciendo el valor que nos va a dar. Si presionamos Enter, queda fijo, ¿sí? Se hace la operación y queda fijo para que podamos verlo. Con la flechita hacia arriba, por ejemplo, podemos volver a sentencias previas. ¿Sí? Si, por ejemplo, escribimos 5 más 10, ahora podemos ir a la anterior y así. Si bajamos lo suficiente, nos queda el prompt libre para seguir escribiendo. También respeta el orden de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo escribir 2 más 3, todo por 2, que ahí me dice que me va a dar 10, que 2 más 3 por 2, perdón, 3 por 2, que me dice que va a dar 8. Además podemos llamar a las variables que ya teníamos creadas. Por ejemplo, a ver, teníamos nombre y en un paso. Entonces, si escribo nombre, ahí me está diciendo que tiene almacenado el valor Juan. Y si pongo en un paso, ahí ya, antes de terminar de escribir, ya me da la opción de lo más similar. Yo si aprieto la flechita a la derecha, se me termina de autocompletar. Y ya sé que tiene Pablo, no es necesario apretar Enter, pero puedo apretar Enter como para tenerlo acá a mano y que podamos verlo. Además podemos crear variables acá y llamarlas. Por ejemplo, vamos a escribir var nombre 2 igual a Juan 2. Esto por ahora no nos fijemos. Si ahora escribimos nombre 2, nos dice que tiene almacenado Juan 2. Ahora veamos qué pasa si yo le voy a declarar una variable, pero no le asigno el valor. Hasta ahora estamos haciéndolo en una sola línea. Estamos poniendo, por ejemplo, la declaración y lo estamos inicializando con el operador igual. Pero vamos a ver qué pasa si yo la declaro y después la llamo. Otra variable. Ahora la llamo. Y me dice que tiene indefinido. Este tipo de dato es el que utiliza JavaScript para indicarnos que la variable no fue inicializada todavía. Es decir, jamás tuvo un valor guardado, ¿sí? Y tiene sentido, porque acabo de crearla y todavía no lo inicialicé, no le asigné ningún valor. Ahora, ¿qué hace null? Null es el tipo de dato que vamos a usar nosotros para quitarle un valor a la variable. Y así que ahorremos memoria. Entonces, si tenemos que limpiar una variable, ponemos null, porque el undefined lo vamos a dejar para que lo use el navegador. Si una variable tiene undefined es porque nunca se le puso un valor. Ahora vamos a probar todos los tipos de datos. El primero es el número. Ya no vamos a estar usando var y pronto lo voy a decir. Vamos a usar por ahora const. Vamos a definir num1 igual a 2 y otra constante que vamos a llamar num2 igual a 3. Podemos sumar estos dos números y almacenarlos a su vez en otra variable nueva. Entonces, por ejemplo, escribo const suma igual a num1 más num2. Y ahora lo vamos a ver en consola. Entonces vamos a mirar lo que tiene cada variable. Tenemos, si ponemos nombre vemos que ya no está. ¿Sí? Nos dice que hay un error, nombre no está definido. Si le aprieto Enter, me aparece finalmente el error. ¿Sí? Vamos a limpiarlo. Con esto limpiamos la consola. Ahí estamos. ¿Qué es lo que nosotros creamos? Num1 y contiene el número 2. Y num2 que contiene el número 3.
yo puedo hacer, como ya sabemos, 2 más 3. También puedo hacer num1 más num2. Me da lo mismo. Pero nosotros lo hicimos desde el visual, el tema de crear una variable que tenía la suma. Entonces ya nos devuelve el 5. Si nos fijamos, acá habíamos hecho en suma num1 más num2. Entonces suma contiene esto que hicimos acá y nos da 5. Si yo, por ejemplo, ahora pongo suma igual a num1 por 3, a ver qué sucede, y lo guardo. Vamos a la página. Me dice que la asignación a suma es inválida. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estoy intentando modificar el valor de suma y no me está dejando. ¿Por qué no me deja? Porque para esto sirve el operador const. Una vez que se inicializó, prohíbe que se vuelva a inicializar, a cargar otro dato nuevamente. Entonces acá, por ejemplo, vale 5. Y acá lo que le estamos diciendo es que queremos que valga 6. Nos aparece un error. Debería darme 6. Pero el error que dice que es inválida la asignación a la constante suma. ¿Por qué sucede? Porque no puedo cambiarle el valor si lo defino con const. Si necesitáramos que la variable cambiara en algún punto de la ejecución del programa, lo que tenemos que hacer es usar el operador let. Entonces, por ejemplo, estos dos no van a cambiar, entonces los dejo en const. Pero como este ya lo estoy cambiando, lo que tengo que hacer es utilizar el let. Entonces acá le pongo let y guardo. Y acá vemos que el error ya no me aparece y ahora cuando voy a suma me dice 6. O sea, efectivamente hizo la multiplicación. La regla que vamos a aplicar es que uso const siempre. Pero si por algún motivo puede que cambie el valor, entonces le pongo let a esa variable. Y nunca voy a usar var. Var es algo viejo que estaba preparado para no fallar. Y por eso tiene detalles que hacen a las malas prácticas. Ahora que JavaScript se modernizó, agregó las variables y constantes que se comportan como en los demás lenguajes. El problema es que hay tantas páginas que están dependiendo de las mañas que tenía var que por ahora no se va a poder sacar. Entonces queda como con esa compatibilidad hacia var. Pero siempre que hagamos nuevo código, que no estemos haciendo mantenimiento, tenemos que usar let y const. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas que tiene var. Vamos, por ejemplo, a borrar todo esto y ponemos var nombre igual a Juan. Y ahora escribimos de nuevo lo mismo, vamos a redeclararlo, pero escribimos Pablo. Acá debería tirarnos un error. Es algo que está mal, ¿sí? Porque tienen que ser únicos los nombres de las variables. Pero JavaScript lee esto como que nos confundimos. Como que este segundo var, por ejemplo, no iba, ¿sí? Entonces, lo que hace es que a la variable ahora le vuelve a poner Pablo. ¿Sí? Var es como el let que permite, no es como el const que no permite cambios. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora nombre vale Pablo. Si cometimos el error de crear esta nueva variable es porque tenemos algo mal en el algoritmo y necesitamos que JavaScript nos avise, no que nos intente rescatar. Por eso es que esto lleva a un mal código. Este error se propagó porque ya lo tenían en cuenta y tiene que seguir así, por lo tanto, porque ya hay otros programas que funcionan utilizando estas propiedades. Ahora vamos a ver en el código que efectivamente nombre es Pablo, cuando lo habíamos definido en un principio como Juan. Ahora, si yo esto lo pusiera con let y lo guardo, vemos que ya la página me tira un error. No se puede redeclarar la variable nombre. Otra cosa es que yo podía poner, por ejemplo, variable nueva. Vamos a poner un número. Y no le estoy poniendo ningún operador. Esto lo voy a comentar.
Y en la página no pasó nada, no me tiró error. Voy a buscar variable nueva y finalmente existe. O sea, si no le ponemos operador, podemos definir variables también. Lo que sucede es que lo está tomando como un var, porque esto es algo antiguo y el operador era var. Pero nunca, nunca, nunca tenemos que usarlo. Es muy mala práctica, porque el navegador entra en conflicto porque no encuentra esa variable y de emergencia la crea. Además, fijémonos otro problema. Yo, por ejemplo, pongo var nombre y antes lo utilizo. Nombre es igual a Pablo y guardo. Vamos a ver qué pasa. Buscamos nombre y ya tiene Pablo. El tema es que no debería suceder que primero lo usemos y después en algún momento lo declaremos. Eso no es correcto. Fijémonos si le ponemos let. Ahí directamente nos dice, no puedo acceder a nombre si previamente no lo declaré. Yo primero le estoy asignando un valor y después lo estoy declarando. Esto es otro error que ocurre con var, porque lo que está haciendo en realidad es una pasada para revisar el código y detecta, por ejemplo acá, si tuviera var, detecta esta variable y es como si la pusiera primera, como si pusiera todas las variables arriba. En realidad lo que lleva es un registro de todas las variables. Entonces, para cuando se vuelve a ejecutar este código, ya la reconoce. Pero eso es algo malo porque en nuestro código tuvimos mal el algoritmo, porque primero lo tuvimos que usar y después la creamos. Y esto está mal, debería tirarnos un error también para que hagamos un código más limpio. Ahora vamos a ver los tipos de datos y después con el tiempo vamos a ir profundizándolos. Entonces, por ejemplo, el number va sin comillas, como ya habíamos visto. El tema de los string también los habíamos visto. Pueden ir con comillas dobles, comillas simples, y también puede ir con comillas invertidas. Ahora, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, en comillas dobles, 45, esto es un string y esto es un número, simplemente por las comillas. Acá si yo pongo num, me devuelve 45 y si yo pongo nombre, me devuelve 45 con las comillas. Es la forma que tenemos de darnos cuenta que uno es un número y otro es un string. Después tenemos el indefinido y el nulo, que ya los habíamos visto. Los booleanos no los vimos. Vamos a ponerle en true y si lo miramos acá, nos devuelve true y también podemos ponerle el false. Son los dos valores que podemos usar. Y después teníamos los punteros. Entonces, antes de mencionar lo que es un puntero, lo que vamos a hacer es escribir algunos de estos objetos complejos, como son los array y los objetos literales. El array se puede definir así. Ponemos, por ejemplo, nombre array igual a y va entre corchetes. Acá dentro, separado por coma, van todos los valores que queremos agrupar. Por ejemplo, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. ¿Y cómo accedemos a ellos? Vamos a la consola, nombre array, ahí tenemos los elementos y podemos acceder con corchete y acá tenemos que poner el índice. Vamos a probar con 0 y nos devuelve el primer elemento, o sea que poniéndole un 0 nos devuelve el primer elemento. Esto es como si fuese el nombre de la variable primer elemento, ¿sí? O sea, el nombre del arreglo en sí es nombre array, pero el nombre de primer elemento es como si fuese nombre array corchete 0. Ahora, si yo pruebo con el 1, me devuelve el segundo, y si yo pruebo con el 2, me devuelve el tercer elemento. Entonces, solo con cambiar un índice ya puedo ir recorriéndolo. Por eso es que es tan beneficioso usar arreglos.
Probemos si le ponemos cualquier cosa, por ejemplo, -1, nos dice que no está definido. Y si, por ejemplo, ponemos 50, también nos dice que no está definido, porque los únicos valores que definimos son del índice 0 hasta el índice 2. Además, puedo agregarle un valor con un método llamado push. Vamos a ver qué sucede porque queremos explicar lo que es el tema de los punteros. Después vamos a ver bien arreglos de nuevo, pero necesito esta función para mostrar una cosa. Escribo .push y acá voy a escribir el elemento que quiero agregar al final del arreglo. Por ejemplo, cuarto elemento. Nombre array. Y ahora vemos que tiene a cuarto elemento, lo agregó al final. Dice 4, antes decía 3 y tiene el cuarto elemento. Entonces, el arreglo permitió que yo le pusiera otra variable nueva. Ahora vamos a ver qué pasa si esto yo lo defino como const en vez de let. Porque, claro, el arreglo cambió y cambió porque es let. Entonces, ahora puedo agregar o quitar todos los elementos que quiera. Pero si yo pongo, vamos a probar primero que esto comentado vuelve a tener 3. ¿Sí? Ahí vuelve a tener 3, el cuarto elemento no está. Entonces, si yo a esto le pongo const, por ahora no hice ningún cambio, entonces sigo teniéndolo. Están los 3 elementos, y si yo descomento esto, debería tirarme un error. No me lo tira. Y encima vemos que tiene 4 elementos. ¿Qué pasó? Sí, no debería cambiar. Si yo esto mismo lo hago con, por ejemplo, num, y después intento cambiarle el valor, ahí le pongo 30, me da un error. ¿Sí? A num no lo puedo volver a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema es el tema de los punteros. Lo que sucede es que un array es un tipo de dato complejo, como habíamos visto. Entonces, en la variable nombre array se guarda una referencia al objeto, no el dato en sí, no el arreglo en sí, sino un mapa para llegar a ese arreglo. Eso es lo que se guarda en nombre array. Por lo tanto, a los datos yo los puedo cambiar todo lo que quiera porque no están en nombre array. Mientras no cambie el valor de nombre array, que es la referencia a ese arreglo, esto va a seguir funcionando. Vamos a ver cómo podemos hacer para que esto deje de funcionar. Acá tenemos que la constante apunta a este arreglo, al que le fui modificando cosas. Ahora, si yo le digo que ahora quiero que valga 37, ahora sí me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque primero estaba apuntando a una dirección de memoria donde se encontraba todo el arreglo y ahora le estoy diciendo que ya no apunte a esa dirección. Acá en vez de esto tal vez tiene, no sé, tiene esta dirección en realidad, que es en donde empieza el arreglo verdaderamente, y ahora le estoy diciendo que no, que tome el valor 37. Esto lo comentamos para que no tire error y guardamos. Nos tira el mismo error que antes. No puedo volver a asignar un valor a nombre array. A un objeto también le va a pasar lo mismo porque habíamos visto que es un tipo de dato complejo. Entonces, ¿cómo creo un objeto? Yo lo puedo crear como const directamente y llamarle objeto. Por ejemplo, al alumno habíamos visto. Entre llaves es como se define. El primero es entre corchetes, este es entre llaves. Y yo acá, por ejemplo, le puedo poner nombre, 2 puntos y un nombre, Juan. Separado por coma, así como hacíamos acá. Esto lo puedo poner primero todo junto para que se vea que es lo mismo. Puedo ponerle edad
dos puntos, 45, ¿sí? Y fíjense que en vez de tener un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, lo que tenemos es un nombre de variable, ¿sí? De propiedad asociado a Juan y otro nombre llamado edad asociado al número 45. Entonces, esto para que no me tire error lo voy a comentar. Tenemos alumno y nos dice que es un objeto que tiene como nombre Juan y como edad 45. ¿Cómo accedo a esos valores? Pongo alumno, el punto, y ahí le pongo, por ejemplo, nombre. Y me va a devolver Juan. Alumno y le pongo edad. Y me va a devolver 45. Esta es una de las formas para poder obtener el valor. Es como si fuese que alumno es la variable más grande, pero dentro hay otras mini variables y se las llama concatenándolo con el punto, ¿sí? Ahora, a estos yo le puedo agregar valores directamente inventándole, poniendo alumno, punto, e inventándole otra cosa, DNI, igual a 99999. Y yo vuelvo a llamar alumno, ahora vemos que tiene agregado un DNI 99999. Y si nos fijamos, alumno está definido como una constante, no debería permitir que yo le agregue cosas. Me lo permite porque es un tipo de dato complejo. Si yo ahora pusiera que alumno tiene que ser igual a 35, ahí me tiraría el error. No, como alumno es una constante, no podés redefinirlo. Alumno tendrá un código, una dirección que apunta a un objeto que tiene estas tres propiedades. No lo puedes cambiar ahora por un número. Tiene que seguir apuntando a este objeto. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica para entenderlo mejor. Para entender dónde se guardan los datos realmente, tenemos que hablar de la memoria. Cuando levantamos un programa, por ejemplo, el navegador, que lo tuvimos que haber instalado previamente en la compu, se utiliza memoria, ¿sí? La memoria de nuestra computadora se reserva para este programa. Ahí es donde se van a almacenar las variables. Y podemos imaginarnos que la memoria está compuesta por muchas cajas, ¿sí? Imagínense que son cajas de cartón, pero acá están representadas de esta forma y solo podemos ponerle un valor, que es el interior de la caja, que sería este. Y como no podemos ver lo que va dentro de la caja, tiene una etiqueta delante para que sepamos qué es lo que hay dentro. Por eso tiene que ser bien descriptivo. Los únicos valores que podemos ponerle a la caja son los que habíamos visto. Son estos 6. En ninguno de estos lugares está el arreglo, por ejemplo, o el objeto. Esos son objetos que solo pueden ser referenciados. Ahora es donde vamos a entender qué es lo que está pasando. Por ahora, dentro de una caja solo podemos poner alguno de estos 6 datos, donde los punteros son direcciones. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros declaramos una variable, por ejemplo, ponemos let nombre, no la asignamos, solamente la declaramos. Lo que estamos haciendo es seleccionar una caja y ponerle un nombre de etiqueta, como por ejemplo acá. Como las cajas tienen una dirección, un número, y es difícil de recordar, por eso es que le tenemos que poner un nombre de variable. En este caso se llama nombre. Y esa va a ser la etiqueta de la caja y se supone que en algún momento vamos a completarla con algo, pero al menos esta caja con esta dirección ya se reservó con la palabra, con la variable nombre, para después ponerle el elemento que nosotros queramos dentro. Declarar es ponerle nombre a la etiqueta, pero asignar es además meterle un contenido. Yo ahora podría ponerle un contenido en la siguiente línea o, como habíamos visto, la variable en un paso, directamente reservo el espacio de memoria y a su vez le pongo el nombre de la etiqueta, pero también ya le cargo el valor. Y vuelvo a destacar que solo puede entrar un dato, no puedo poner muchos punteros o muchos números, solo entra un dato. Ese es el problema que tiene el objeto. ¿Cómo hacemos con el objeto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá al objeto 1,
tenemos un montón de datos. Entonces, ¿cómo los administramos en memoria? Lo que va a suceder es que en memoria se almacena una variable llamada nombre que va a tener el valor Juan. Otra variable DNI que va a tener este valor y otra variable dinero que va a tener este valor. Vamos a verlo en un dibujo. Acá nosotros lo que hicimos fue crear el objeto que tiene reservada una caja de memoria con la etiqueta nombre y el valor Juan. Otra DNI con estos números y otra dinero con true. Las variables, por ser parte de un objeto, tienen como características que están en cajas consecutivas, en celdas de memoria consecutivas. Luego, en otro lugar de la memoria, JavaScript etiqueta un espacio nuevo, por ejemplo este, le pone el nombre de etiqueta objeto 1, pero ¿qué guarda dentro? Guarda la dirección de memoria de la primer variable almacenada. Es decir, como la primera variable que vamos a tener es nombre, se guarda la dirección, ¿sí? La referencia de dónde está ubicada la primer caja del objeto. Eso es lo que guarda acá. Es por eso que cuando nosotros ponemos const, podemos seguir agregándole variables, porque lo que estamos haciendo en realidad es acá escribir, por ejemplo, en la 12, en la dirección 12, escribir otra nueva propiedad. En la 13 escribir otra nueva propiedad. Entonces esto puede modificar. Lo que no puede modificar es que si yo puse const objeto 1, ahora deje de apuntar a la dirección 9 y pase a valer, por ejemplo, 500. Ahora vamos a ver qué sucede si nosotros copiamos valores. Acá tenemos dos variables creadas, A y B. A vale 1. Ahora decimos que B queremos que valga lo mismo que A. Y ahora decimos que A valga lo mismo que valía antes, pero sumándole 1. Vamos a ver qué es lo que pasa. A vale 2. ¿Por qué? Porque le dijimos que valga 1 y ahora le dijimos que se le sume un valor nuevo. Entonces va 2. ¿Cuánto vale B? B vale 1. ¿Por qué? Porque mientras dijimos que primero A valía 1, después dijimos, bueno, B ahora queremos que valga lo mismo que A, y A vale 1. Y ahora queremos que A valga lo mismo que valía antes, más 1 más. Entonces vale 2. ¿Qué es lo que quedó almacenado en la variable B? Un 1, que es lo que valía A antes. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que los valores son independientes. Yo primero defino A, después defino B, pero le digo que valga lo mismo que A, y después yo puedo, por ejemplo, seguir sumando valores a A y son independientes. ¿Por qué? Porque son dos valores primitivos, ¿sí? Como los 6 que habíamos visto. No son complejos, no son objetos. Veamos qué pasa acá. Tenemos el objeto 1 que ya teníamos antes y ahora decimos que objeto 2 queremos que valga lo mismo que objeto 1. Es decir, estamos haciendo este primer paso y ahora este segundo. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve cada uno. Objeto 1 nos devuelve el que ya conocíamos. Pero objeto 2 nos va a devolver exactamente lo mismo, tal cual hicimos con A y con B. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico, por ejemplo, a objeto 1? Y le digo que tenga otra propiedad, cosa, que sea igual a cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fijémonos que hicimos los mismos tres pasos. Primero, creamos una variable y le asignamos un valor. Creamos una variable y le asignamos un valor que es la referencia a todo este objeto que va entre llaves. Después creamos otra variable y la igualamos al primero. Creamos otra variable y la igualamos al primero. Y ahora estamos modificando el primer valor, ¿sí? Para ver qué sucede con el segundo. Lo que vimos acá es que eran independientes. A terminaba valiendo 2 y B terminaba valiendo 1. Acá pasará lo mismo. ¿Será que si yo al objeto 1 le agrego esto, el objeto 2 tiene esta versión? Y el objeto 1 ahora va a tener también esto. Lo que uno esperaría sería que este fuese el objeto 1.
y el objeto 2 fuese así, sin esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ponemos objeto 1 y nos lo devuelve con la nueva propiedad que es cosa. Y ahora si yo pongo objeto 2, también nos lo devuelve con la misma propiedad. O sea que los dos están conectados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funcionan diferente? Esto viene de acá. Lo que habíamos visto es que el objeto 1 lo que guarda es la dirección al primer elemento. Y después yo puedo crear todos los valores que quiera. Pero esto ya queda asociado a esta variable. Ahora, si yo hago una copia, objeto copia u objeto 2, lo que estoy haciendo es copiar al objeto 1. ¿Y el objeto 1 qué es? Este que está acá. ¿Qué tiene? Un puntero, es decir, una dirección a un objeto. Bueno, entonces la copio. Copia lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que tanto objeto 1 como objeto 2 están apuntando, ¿sí? Están guardando la dirección del objeto. Y el objeto es el mismo. Por más que acá tengamos una copia, un objeto 2, y creamos que hayamos, que clonamos el objeto, en realidad no lo clonamos. Sigue siendo el mismo objeto, solo que decidimos ponerle dos nombres diferentes. Es como ponerle el nombre real y un apodo, pero se están refiriendo siempre a la misma persona, al mismo objeto, porque los dos tienen la misma dirección de memoria guardada. Entonces, si yo le agrego una nueva propiedad, como puse, que era cosa, los dos me van a traer el mismo objeto, es el único. En cambio, si yo a una var que vale 550, creo otra y le copio este elemento, lo que se va a copiar es el número. Entonces, en una var copia va a decir 550 también, igual que una var. Y si ahora yo le sumo a una var un valor, me va a quedar en 551 y acá que está guardado. No está guardada una referencia a esto. Está guardado 550, entonces este no va a cambiar. Son los dos independientes.